Cuando pensamos en un soldado romano, la primera imagen que nos viene a la mente es la de un legionario con un enorme escudo y una espada corta en la mano. Esa espada es el gladius, un arma pequeña pero absurdamente mortal. Fue con él que Roma expandió sus fronteras, ganó guerras épicas y construyó su imperio. Pero échale un vistazo. De lo que casi nadie habla es de que Gladio no fue la única estrella de este espectáculo. Durante mucho tiempo, reinó en manos de los legionarios, especialmente en la época de la República, cuando las batallas se libraban en formaciones cerradas, cara a cara con el enemigo. En este tipo de combates, en los que cada centímetro contaba una espada corta, con punta afilada y golpes directos, era todo lo que necesitaba un soldado. Pero el mundo no se ha detenido, y las guerras tampoco. Roma comenzó a enfrentarse a diferentes enemigos, en terrenos más abiertos, con estilos de combate más variados, y entonces surgió una necesidad. Un arma que fuera más allá de los gladius. Algo que ofrecía más alcance, más versatilidad, y que también servía a los soldados a caballo. Y es en este momento cuando comienza la historia de otra espada, una que mucha gente ni siquiera conoce, pero que terminó siendo decisiva para el poder de Roma. Espera un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. Si este contenido tiene sentido para ti, comenta Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Ahí es donde entra en juego la espada. Mientras que el gladius era compacto, hecho para golpes rápidos y directos, el espada era diferente. Más largo, más elegante y con un alcance mucho mayor. Y no fue solo un capricho estético, no. Cambió por completo la forma en que luchas. Imagina a un soldado a caballo. Ahora trata de pensar en él tratando de alcanzar a un enemigo en el suelo con una espada de 60 centímetros. Complicado, ¿verdad? El espada vino precisamente para resolver este problema. Con espadas que alcanzaban los 80 centímetros o más, permitía a los caballeros atacar a distancia, sin tener que arriesgar tanto. Era el arma perfecta para el combate en movimiento, especialmente en campo abierto donde todo sucedía rápido y sin formación fija. Y lo más curioso, la espada ni siquiera era originalmente romana. Roma tomó prestada esta idea de otros pueblos como los galos y los germanos, que ya usaban espadas más largas. Pero como siempre, los romanos no se limitaron a copiar. Mejoraron, adaptaron y pusieron la espada dentro de la máquina de guerra, más eficiente de la antigüedad. Así, lo que comenzó como una espada de extranjeros ganó espacio dentro de las legiones, especialmente entre los caballeros y las tropas auxiliares. Y poco a poco se hizo imposible ignorar la efectividad de esta arma. Quizás te estés preguntando, está bien, pero ¿por qué era tan importante esta diferencia de tamaño? La respuesta es simple. Alcanzar mata. Mientras que el gladius era como un cuchillo de combate, directo, preciso, perfecto para clavarse entre los escudos y acabar con el oponente allí, muy cerca, el espada funcionaba más como una extensión del cuerpo. Ofrecía lo que el gladius no podía, una ventaja de distancia. Y en el campo de batalla, esa ventaja puede ser la delgada línea entre vivir o morir. Piensa en una pelea contra un enemigo con una espada larga. Si solo tienes un gladius, debes acercarte mucho. Y cuanto más cerca, más riesgo. Ahora, con el espada, el juego cambia. Atacas antes de que el otro te alcance. Esto era oro puro en combate abierto, especialmente cuando los romanos se enfrentaban a pueblos como los partos o los germanos, guerreros que también usaban espadas de largo alcance. Además, el diseño de la espada estaba bien equilibrado. No era solo una espada más grande.
Tenía un peso que ayudaba con el corte y una punta lo suficientemente afilada como para perforar. Era como si uniera lo mejor de ambos mundos, fuerza y precisión. Con este nuevo tipo de arma, los soldados romanos podían adaptar su forma de luchar, y en una época en la que el estilo de guerra cambiaba rápidamente, adaptarse era sobrevivir. Ahora imagina esto. Estás montado en un caballo, a gran velocidad, en medio del caos de una batalla. Hay polvo, gritos, lanzas que vienen de todos lados. En esta situación, necesitas un arma que funcione sin depender del entrenamiento de los compañeros que tienes a tu lado, algo que te permita atacar y seguir moviéndote. Gladio, que fue hecho para aquellos que luchan hombro con hombro, simplemente no cabe aquí. Es por eso que la espada se convirtió en la favorita de la caballería romana. Daba libertad. Era como una lanza más corta, pero mucho más ligera y fácil de controlar. El jinete podía golpear de arriba a abajo, de lado, con un corte o una estocada. Todo ello sin perder el control del caballo y, lo que es más importante, sin tener que acercarse demasiado al enemigo. Esta fue una de las razones clave para que el Spata se extendiera tan rápidamente dentro del ejército. Cuando Roma comenzó a usar más caballería, especialmente después de las reformas militares y durante el apogeo del imperio, la necesidad de una espada que funcionara montada se hizo urgente, y entonces no había manera. El gladio quedaba atrás. Todavía se utilizaba así, pero cada vez más restringido a situaciones específicas. La espada, por su parte, ganó el campo abierto, la primera línea y la silla de montar de los caballos. Durante la República, las batallas romanas seguían casi un manual. Formaciones rígidas, escudos pegados, todo coreografiado como una máquina de guerra. En este escenario el gladius reinaba de manera absoluta, pero el tiempo ha pasado, y el mundo se complicó. Roma comenzó a luchar en terrenos irregulares, contra enemigos que no obedecían las reglas romanas, que utilizaban tácticas móviles, rápidas e impredecibles. El campo de batalla estaba cambiando, y Roma necesitaba mantenerse al día. Fue entonces cuando la flexibilidad se convirtió en un requisito, no en una opción. Las formaciones fijas ya no eran suficientes para manejar todo. Las tropas necesitaban adaptarse al enemigo, al terreno, al momento, y con eso, las armas también tenían que cambiar. El Spata representaba exactamente esta adaptación. No reemplazó al gladius de una vez, al contrario, los dos vivieron juntos durante mucho tiempo. Pero cada vez que los romanos se enfrentaban a personas con espadas más grandes o estrategias más móviles, la espada demostró ser la mejor opción. La transición no se trató solo de la espada en sí, se trataba de la forma de pensar en la guerra. Roma estaba pasando de ser una fuerza de infantería pesada a una máquina militar mucho más versátil y estratégica. Con el paso de los años, el caballo dejó de ser solo un medio de transporte dentro del ejército romano y se convirtió en un arma. Literalmente. Durante el fin de la República y el comienzo del Imperio, especialmente después de las reformas de Cayo Mario, se reorganizó la estructura militar de Roma. La infantería seguía siendo esencial, por supuesto, pero la caballería comenzó a ganar un papel que nunca antes había tenido. ¿Por qué? Porque era rápida, versátil y podía decidir una batalla con un movimiento bien hecho. Pero solo funcionaba si la caballería tenía las herramientas adecuadas. Y aquí es donde la espada vuelve a mostrar su valía. La hoja más larga permitía ataques en movimiento desde una posición elevada. Un caballero romano armado con una espada podía golpear al enemigo incluso antes de que levantara su escudo. Podía cortar, perforar y galopar, todo en un solo movimiento. Y cuanto más usaban los enemigos tácticas de guerrilla, emboscadas o ataques relámpago, más importante se volvía tener una tropa de caballería con espadas que no limitaran sus movimientos. La espada pasó entonces de ser una opción útil a una pieza de equipamiento estándar entre los pilotos. Y no era solo una moda pasajera, era una necesidad estratégica. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto.
Dame una señal. Comenta uno a continuación, para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones, para que este tema siga llegando a más personas. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Roma era práctica. Si algo funcionaba, se mantenía. Por esta razón, durante mucho tiempo, Gladius y Spata coexistieron en el mismo ejército. Un legionario podía llevar una espada, mientras que otro, justo al lado de ella, empuñaba una espada. La elección dependía del papel del soldado, el tipo de combate e incluso la región donde estaba sirviendo. Pero lo cierto es que, poco a poco, la espada fue ganando terreno. ¿La razón? Era simple. Encajaba mejor en los nuevos escenarios de 1900. Guerra. En batallas abiertas contra enemigos con lanzas y espadas largas daba más ventaja. En los enfrentamientos montados era insuperable. E incluso en la infantería comenzó a mostrar utilidad, especialmente cuando el combate requería más movilidad y menos rigidez. Mientras que el gladius era un arma de precisión en el combate, cuerpo a cuerpo, el espada ofrecía alcance, versatilidad y adaptabilidad. Y el ejército romano, que no era tonto, se dio cuenta de esto. Con el paso de las décadas, especialmente en el primer siglo después de Cristo, el espada dejó de ser una novedad y se convirtió en la norma. Los soldados comenzaron a ser entrenados con él, para producir en serie este nuevo modelo, y la imagen clásica del gladius fue reemplazada gradualmente. La espada que nació fuera de Roma, ahora era el alma de las nuevas legiones. A medida que el imperio romano crecía, su ejército se volvía cada vez más diversos. Ya no estaba formada solo por ciudadanos romanos nacidos en Roma o en ciudades italianas. Ahora, los reclutas procedían de la Galia, Hispania, Germania, Oriente Medio e incluso el norte de África. Y con estos soldados también llegaron nuevas técnicas de lucha, nuevas formas de pensar en la guerra y, por supuesto, nuevas armas. La espada fue acogida con entusiasmo por las tropas auxiliares, compuestas en su mayoría por no romanos. Estos soldados no tenían acceso directo al prestigio de un legionario romano, pero eran actores clave en el poder militar del imperio, y muchos de ellos ya usaban espadas largas en sus propios pueblos. Así que cuando recibieron el espada, no solo se adaptaron rápidamente, sino que se convirtieron en maestros de él. Estas unidades auxiliares, formadas por caballeros celtas, lanceros sirios, arqueros númidas y muchos otros, aportaron un estilo de combate más fluido, más independiente, más ágil, y la espada, con su alcance y versatilidad, encaja perfectamente en esta forma de luchar. Además, la propia caballería comenzó a ser formada, en gran parte, por estos aliados extranjeros, muchos de ellos pueblos con una tradición guerrera muy fuerte, como los alemanes. La familiaridad con las espadas largas hizo de la espada un puente entre el estilo romano y las técnicas bárbaras, creando una fuerza híbrida, eficiente y mortal. Roma fue un genio a la hora de tomar lo que funcionaba y convertirlo en parte de su máquina imperial. Eso es lo que sucedió con Esparta. Ella representaba a esta nueva Roma, una Roma multicultural, estratégica y adaptable. Y hay más. Estos soldados aliados que llevaban la espada no solo cumplían órdenes. Muchos de ellos fueron esenciales para victorias importantes, para proteger fronteras lejanas e incluso para influir en el estilo de combate de Roma desde dentro. En otras palabras, la espada no era solo una espada larga, era un símbolo de cómo Roma, en lugar de imponer todo por la fuerza, a menudo crecía absorbiendo lo mejor de cada pueblo que conquistaba. Y lo hizo. Pura potencia. Con el tiempo, la espada dejó de ser solo una espada larga de combate y comenzó a reflejar toda la evolución del ejército romano. Ya no se trataba solo de batear más lejos, sino de batear mejor. Durante el reinado de los emperadores de la dinastía Flavia,
Hacia finales del siglo I a.C., la espada comenzó a sufrir mejoras. Los herreros romanos, ya maestros de la metalurgia, comenzaron a ajustar el diseño del arma a medida que la experiencia de la guerra traía nuevas necesidades. Resultado: surgieron diferentes modelos de espada, algunos más delgados y afilados, otros más robustos y pesados. Estos cambios no fueron estéticos. Respondían directamente a lo que los soldados enfrentaban en el campo de batalla. Por ejemplo, en regiones donde el enemigo llevaba una armadura más gruesa, la punta más afilada y dura de la nueva espada era perfecta para perforar puntos vulnerables. En las batallas en las que la velocidad del corte marcaba la diferencia, una hoja más ligera y equilibrada daba al soldado la agilidad necesaria para reaccionar rápidamente. Y no fue solo la forma de la espada lo que cambió. La forma en que se usaba también evolucionó. El entrenamiento comenzó a incluir nuevas técnicas de esgrima, que combinaban la fuerza bruta de un golpe con la precisión de una estocada. La espada ya no era solo una adaptación para caballeros, sino que se convirtió en una herramienta de combate refinada para cualquier tipo de soldado. Esto reflejaba otro punto importante. El ejército romano no se detuvo en el tiempo. Aprendió. Con cada guerra, con cada derrota, con cada nuevo enemigo, Roma iba dando forma a sus armas, tácticas y soldados. Y la espada, como parte de este proceso, terminó convirtiéndose en la espada ideal para este nuevo estilo de guerra, rápida, versátil, inteligente. No reemplazó al gladius solo porque fuera más grande. Ganó porque estaba mejor preparada para el mundo en el que Roma estaba luchando. Después de todo esto, se puede entender por qué, con el tiempo, la espada se convirtió en la espada principal del ejército romano. No fue por la fuerza, sino por el mérito. Representó un nuevo momento en la historia militar de Roma, más dinámico, más estratégico, más conectado con los desafíos reales del campo de batalla. Mientras que el gladius fue marcado como el símbolo de la disciplina romana de las antiguas legiones, la espada se convirtió en el retrato de la Roma adaptable, expansiva y moderna para su época. Era la respuesta práctica a las nuevas formas de combate, a las necesidades de los caballeros, a los variados estilos de aliados y enemigos. Y esto es muy significativo, porque la historia de las armas romanas es, en el fondo, la historia de la propia Roma, un imperio que no tuvo miedo a cambiar, a aprender de los demás, a mejorar sus herramientas de guerra para seguir dominando el mundo antiguo. La espada fue un claro ejemplo de este genio estratégico, un arma nacida fuera de Roma, pero que se convirtió en esencial para su supervivencia y gloria. Ahora que ya sabes todo esto, cuéntame en los comentarios. ¿Ya conocías la historia detrás de espada? ¿En tu opinión fue realmente superior a Gladio? Y por supuesto, si este contenido te enganchó, deja el me gusta, suscríbete aquí al canal y activa la campana. Esto ayuda mucho a nuestro trabajo para llegar a más personas interesadas en la verdadera historia detrás de las armas, tácticas y poder de Roma. Y aún no ha salido. Ya hay un nuevo video esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahora y sigue descubriendo los secretos que Roma ha tratado de ocultar durante siglos. Nos vemos allí. Vale la pena continuar este viaje por el Imperio Romano. Pájaro.